Una vez más, familia hermosa, nos da muchísimo gusto poder encontrarnos y recibir juntos un mensaje que mire, es un mensaje de amor, pero un mensaje también lleno de poder. Un mensaje que viene del corazón de Dios para usted y para mí. Yo, como en cada mensaje, le he puesto un título, y el título de este mensaje se llama ¿Culpable o inocente? ¿Culpable o inocente? Y bueno, hemos estado semana tras semana, servicio tras servicio, hemos estado recordando y predicando acerca de la palabra rema que Dios nos ha dado para este año 2025. Y recuerde usted que nuestra palabra rema está en Lucas capítulo 5, versículo 11, donde dice, y dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Es decir, Dios nos está desafiando, nos está exhortando, de alguna manera nos está hablando a muchos para que este 2025 le entreguemos nuestra vida, le sigamos, trabajemos en su obra. Y también me he puesto a pensar, ¿por qué razón alguien no acudiría al llamado de Dios? Bueno, también semanas atrás hemos hablado un poquito acerca de esto. ¿Se acuerda usted que ya le prediqué acerca del joven rico? Recuerda usted que el joven rico, él creía en Jesús, él sabía quién era Jesús. Porque cuando él se acerca a Jesús le dice, maestro. Él sabía que ese hombre que estaba frente a él era el Hijo de Dios. Sin embargo, cuando Jesús lo llama y al mismo tiempo le pide que venda todas sus pertenencias, él prefirió quedarse con lo que tenía, aún sabiendo quién era Jesús. Después, en la siguiente semana, la semana pasada, le prediqué acerca de Nicodemo. Nicodemo se acerca a Jesús y Nicodemo sabía, porque Nicodemo conocía la ley y no había ser humano en la tierra que pudiera hacer lo que Jesús hacía. Nicodemo se acerca y le dice, yo sé que tú vienes de Dios porque nadie más puede hacer lo que tú haces. Cristo le da a conocer el evangelio, eso ya se lo prediqué. Sin embargo, Nicodemo no siguió a Jesús, aunque Jesús como tal no aparece en la Biblia que le haya dicho ven y sígueme. No vemos a Nicodemo después siguiendo a Jesús como lo hicieron los demás discípulos, aún sabiendo quién era. Pero sabe, esta semana Dios me habló poderosamente a través de un mensaje y me mostró una razón importante por la cual muchas personas no se acercan a Cristo o no han tomado la decisión de seguir a Jesús. Y para esto, pues, yo quiero que me acompañe al Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Mire, esta historia la he predicado muchísimo. Creo que es la historia que más he predicado, pero cada vez que predico acerca de esta historia, Dios nos muestra algo diferente. Es Jesús contando una historia, contando una parábola, y mire lo que Jesús dice aquí. Lucas capítulo 15, versículo 11. Un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. Ojo, si dice les, quiere decir que le dio a los dos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Bueno, tiene cierta lógica. ¿Por qué? Porque separados de Dios, alejados de Dios, nunca nada nos va a salir bien. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado,
vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahora, aquí quiero detenerme un poquito, porque le hemos dado duro a este hijo menor siempre que se predica. Siempre todas las predicaciones que he escuchado, incluso muchas veces lo he predicado, le damos duro al hijo pródigo. ¿Por qué? Porque decimos, ¿cómo se le ocurre agarrar todo lo que tenía, salirse de su casa y malgastarlo? ¿Sabe? Siempre me ha gustado compartir lo siguiente. Nadie, absolutamente nadie, inicia algo pensando que no le va a ir bien. Es decir, usted no comienza un negocio pensando, no voy a vender. Usted con mucha ilusión comienza un negocio pensando que le va a ir súper bien. Usted no comienza una relación, usted no se casa pensando en el divorcio. Usted se casa pensando que va a vivir con esa persona para toda la vida. Este joven, yo siento, ¿verdad?, que él se sentía preparado. No lo estaba, pero él se sentía. Por eso le pide a su padre la parte que le corresponde y decide independizarse. Pero bueno, la falta de experiencia y por muchas razones, ¿verdad?, pues no le fue nada bien. Ahora, le repito, muchas veces juzgamos a esta persona, pero yo le pregunto, ¿en algún área de su vida o en algún momento de su vida algo le ha salido mal? ¿Ha fracasado en algún negocio? ¿Ha perdido dinero? ¿Ha fracasado en alguna relación? A todos nos ha pasado eso. Todos en algún momento tuvimos la ilusión de algo y todos en algún momento hemos tenido un fracaso en algún área de nuestra vida. Bueno, pues aquí vemos a un joven con sus sueños truncados. Obviamente tomó malas decisiones. Lo que él está a punto de vivir es a causa de sus malas decisiones. O sea, no podemos decir, ay, pobrecito, él no tuvo la culpa. No, fue a causa de sus malas decisiones. Pero es importante entender que todos en algún momento hemos tenido temporadas como la tuvo este hombre. Ahora, versículo 14, lo voy a volver a leer. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mire lo triste. Ese hombre, donde vivía, en la casa de su padre, tenía sirvientes, tenía siervos. Él, con el simple hecho de decirle a su papá, necesito esto, cómprame esto. Sí, a lo mejor lo ponían a trabajar, a hacer alguna actividad, pero nada le faltaba. Se sentaba a la mesa y tenía de todo. Y ahora no solamente está lejos de casa, sin dinero, ahora tiene hambre. No tiene ni para comer. Consigue un trabajo y ¿qué cree? De estar viviendo en un lugar con todas las comodidades, donde no le falta nada, ahora está viviendo en un lugar donde hay cerdos. Y quizás en algún momento cualquiera de nosotros podemos estar así. A lo mejor usted dice, pero es que yo en mi etapa de estudiante, a lo mejor antes tenía un buen empleo, recuerdo cuando tenía mi matrimonio, cuando todo iba bien. Y a lo mejor usted está ahorita, pero ¿qué está pasando con mi vida? ¿Por qué estoy así? Podemos decir que ese hombre llegó al momento más crítico de su vida, al más crítico.
Versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínense qué tan bajo cayó este hombre. Versículo 17, y volviendo en sí, es decir, recapacitó, él dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? ¿Se imagina? Él llegó a recapacitar y dijo: caray, allá hasta los que sirven tienen comida de sobra. Yo aquí me estoy muriendo de hambre. Versículo 18, él dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y ahí quiero detenerme un poco, porque esta es como la primera parte de lo que le quiero predicar. Aquí vemos a un hombre que se equivocó, que falló, pero que está recapacitando. Ahora, en esa idea de recapacitar, él dice: voy a regresar a la casa de mi padre, porque ahí no me falta nada. Y bueno, aunque ya no me dé, o aunque ya esté ocupado mi cuarto, el que yo ocupaba, pues que me dé un espacio, aunque sea ahí con los demás siervos. Aunque ya no me mantenga como antes, aunque sea que me dé trabajo, pero cualquier cosa es mejor que estar aquí. Eso era lo que este joven pensaba: regresar. Ahora yo le quiero preguntar: ¿a cuántos de nosotros nos puede pasar lo mismo con Dios? ¿Cuántos podemos estar así en nuestra vida espiritual? Pero pastor, ¿a qué se refiere? Yo no sé cuántas personas tuvieron su momento con Dios y quizás se han ido alejando poco a poco. Yo no sé cuántas personas hoy pueden estar pasando una pobreza espiritual tremenda. Y yo no sé cuántos en algún momento han recapacitado y han dicho: chispas, creo que me equivoqué. Necesito volver al camino de Dios. Recuerdo cuando estaba en mi primer amor. La verdad es que mi vida no se compara como cuando yo buscaba a Dios, servía a Dios. Nada más que hay un tema aquí, iglesia. Este joven pensó en volver. Pero ¿sabe cuántas personas se quedan con la buena intención y no logran regresar? Y déjeme y le pongo un ejemplo. Imagínese usted que de pronto una joven mujer le dice a sus padres: me voy a casar. El padre le dice: pero hija, creo que estás muy joven, piénsalo bien, no tienes tanto tiempo con ese hombre. Papá, me voy a casar. Pero hija, mira, ¿qué te parece? Me voy a casar. Y de pronto la hija se casa, se va de casa. Pero resulta que la hija no le va muy bien. Más bien no le va nada bien. Al tiempo el papá le llama y le dice: hija, ¿cómo estás? Su hija se seca las lágrimas, el padre no la logra ver porque está del otro lado del teléfono. Y le dice: papá, estoy muy bien, soy una mujer muy feliz. Aunque no lo es. ¿Y sabe por qué eso lo oculta? Porque le duele decirle: papá, fallé. No te escuché. Me equivoqué. Y aun y cuando la mujer pudiera estar pasando el momento más difícil de su vida, le cuesta trabajo regresar porque, ¿qué va a decir mi padre? A lo mejor si regreso me va a decir: te lo dije, te lo dije. Iglesia, muchas personas, cuando fallan,
en lo que sea. En lo que sea. De pronto, el enemigo astutamente utiliza su arma letal que se llama culpa. Y cuando la culpa llega a tu vida, aunque tú quieras regresar, te cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque dices, pero ¿cómo voy a regresar en esta condición? Yo no quiero que me vean así. Algunas personas se han alejado de Dios porque le fallaron a Dios, porque pecaron, porque se equivocaron. Y a la gente le cuesta trabajo regresar porque dice, yo no me siento digno de estar en la presencia de Dios. Yo le fallé a Dios. Yo serví a Dios. Y mira ahora mi condición. Yo no me puedo presentar así delante de Dios. Y a veces la gente tiene de manera equivocada tiene la idea de decir, cuando yo esté mejor, cuando yo cambie, volveré a buscar a Dios. Ahorita no estoy listo, ahorita no estoy preparado. ¿Se imagina si este joven, en la condición en la que estaba, él hubiera dicho, bueno, pues buscaré otro trabajo y otro, y cuando ya esté medianamente bien, voy a regresar con mi papá y le voy a pedir oportunidad? No. Él estaba viviendo el peor momento de su vida. Él dijo, ya no puedo seguir así. Y aunque se sentía culpable porque él le había fallado a su padre, él reconoció que no podía con sus propias fuerzas. El problema de mucha gente es que no quiere volver a Dios hasta que no haya yo vencido mi pecado. ¿Cómo me voy a presentar delante de Dios si sigo tomando, si me sigo drogando, si sigo todavía con este carácter difícil, sigo todavía teniendo pensamientos que no le agradan a Dios? ¿Cómo me voy a acercar a Dios? Y ese es el problema, iglesia, que la gente quiere volver a Dios cuando cambie, pero como nunca cambias, te quedas toda la vida cuidando cerdos, viviendo una vida que Dios no diseñó para ti. ¿Por qué mucha gente le cuesta trabajo escuchar la voz de Dios cuando Dios le dice, ven y sígueme? Pero Señor, ¿cómo te voy a seguir? ¿Cómo quieres que te sirva si yo no soy digno de eso? Deja que sea yo una mejor persona y cuando sea mejor, estaré listo para servirte. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere. Dios no está buscando gente perfecta para que le sirva. Dios está buscando gente que tenga un corazón dispuesto para Él perfeccionarlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Le damos un aplauso a Dios? Versículo 20. Mire, él pensó en regresar, pero en el versículo 20 vemos que dice, y levantándose, y eso me encanta, por favor quiero que lo subraye y quiero que eso lo guarde en su mente y en su corazón, porque no quedó solamente en, está bien, un día voy a regresar. No, él lo pensó, él recapacitó, pero tomó acción, se levantó. Dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Quién? El padre, ¿verdad? Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Y cómo puede encantarme este versículo? Porque no vemos que el padre le cerró la puerta, no vemos a un padre corriéndolo, no vemos a un padre diciéndole, pero mira cómo vienes, hueles feo, ¿qué hiciste con lo que te di?
eres un malagradecido, eres un perdedor, eres un fracasado. Vemos que el padre corre hasta donde está el hijo para recibirlo, y así como está maloliente y en harapos, lo abraza y lo besa. ¿No es ese el Dios que tenemos? A veces nosotros estamos esperando cambiar, en ser los mejores para Señor. Ahora sí estoy listo para seguirte. Dios te quiere así como estás. El problema es que si tú estás esperando a seguirle de veras y servirle hasta que estés bien, quizás nunca vas a estar lo suficientemente bien para seguirle y servirle. Ahora, menos cuando lo quieres hacer con tus fuerzas. Es decir, si tú dices, yo voy a cambiar para buscar a Dios, eso jamás va a ocurrir. Porque por ti mismo jamás vas a poder vencer aquello con lo que estás luchando. Porque entonces lo estás haciendo tú, en tus fuerzas. Pero cuando vas y le dices, Señor, esto es lo que soy. El hijo finalmente, en el versículo 21, le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y mire, aquí está la palabra que yo la he mencionado mucho en esta predicación. El hijo le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Muchas veces nos sentimos así, indignos, porque estamos sucios. Pues así sucio, y aunque te sientas indigno, así Dios está esperando a que regreses. Así sucio, así indigno, Dios te está llamando a que este año dejes todo y le sigas. Amén. ¿Amén? Amén. ¿Le damos un aplauso a Dios? Entonces el padre, emocionado, en el versículo 22, le dice a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y un calzado en sus pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Y comamos y hagamos una gran fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y mire, comenzaron a regocijarse. Se empezó a hacer una gran fiesta. Así que bueno, pues así como estés, iglesia, así como estés, porque el secreto es ese. Alguna vez escuché a un escritor y él le daba un tip a los nuevos escritores, gente que escribía libros. Y eso me lo grabé y me gustó mucho eso que él compartía. Y yo creo que eso mismo aplica para los que escriben canciones y demás. Porque él decía, la primera vez que escribí un libro, antes de que empezaran a imprimirlo, le di una última leída. Y había cosas que no me gustaron. Y entonces se detuvo la impresión. Corrigieron eso. Y entonces, antes de volver de imprimirlo, o sea, cada vez que él ya estaba listo para imprimirlo, él decía, le voy a dar una leída. Y cada vez que lo leía, se daba cuenta que algo no le gustaba. Y lo que este hombre dijo en ese documental, en esa entrevista, ese consejo que le daba a los nuevos escritores es, cuando usted haga un libro, imprímalo así como está. Después de que lo haya impreso, usted lo va a leer y habrá cosas que no le van a gustar.
para su segundo libro, usted entonces ya no las pondrá o los implementará. Dice, porque eso es lo que detiene a muchas personas para dar el primer paso. Nunca estará lo suficientemente conforme, nunca estará lo suficientemente listo para comenzar. Y si tú dices, yo voy a servir a Dios cuando esté listo, quizás nunca lo estés. ¿Sabe? Cuando me llamaron para el pastorado, yo le pregunto, ¿usted cree que yo estaba listo para eso? No. El día que yo le dije a mi esposa claro que se tenía que reír de lo que yo le estaba diciendo. ¿Cómo creen que un hombre como yo podía llegar a ser pastor? Recuerdo que mis compañeros de iglesia decían, pero a mí Heriberto se me hace muy espiritual en el mundo, pero de repente muy mundano en lo espiritual. Es decir, había gente que decía que yo podía sobresalir en mi vida espiritual en el mundo, pero comparado con las demás personas en la iglesia, pues yo era el menos calificado, era lo que me querían dar a entender. Y lo que yo te quiero decir es que si tú quieres estar lo suficientemente listo para empezar a predicarle a alguien, lo suficientemente listo para enseñar, lo suficientemente listo para empezar, seguramente nunca lo vas a estar. Y sobre todo si lo quieres hacer con tus fuerzas. Ahora, el título de este mensaje es ¿culpable o inocente? Hasta ahorita hemos hablado de dos personajes, han sobresalido dos personajes, el padre y el hijo menor. Pero hay un tercer personaje, y es el hijo mayor. Y ese está a punto de salir a escena. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Hasta allá se escuchaba la fiesta, ¿verdad? Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y el criado le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y mira el versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase a la fiesta, ¿verdad? Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. De entrada hay una gran mentira, porque al principio vio que el padre le repartió los bienes a ambos. Pero cuando vino tu hijo, mire, juzgando al que se había ido y el que había malgastado todo, dice, entonces, versículo 30, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar el becerro gordo. Y entonces él le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Entonces en el versículo 30 él le hace una reclamación y le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo estás haciendo una gran fiesta si este joven imberbe, inexperto, mire que ni siquiera le dice gastó todo lo que le dice gastó todo tu dinero? ¿Y no se le hace extraño algo? Porque usted y yo podemos entender que el padre en esta historia representa a Dios. El hijo pródigo, de alguna manera, somos todos nosotros, porque en algún momento Dios nos ha recibido así, ¿verdad? Con los brazos abiertos. Amén. Pero ¿en qué momento?
usted y yo podemos pasar del hijo menor a ser el hijo mayor. Porque para que haya un culpable, bueno, tiene que haber un juez, pero también tiene que haber alguien que lo demande. Tiene que haber alguien que lo acuse. Y vemos que aquí el hijo mayor le dice al padre que es injusto y señala los errores de su hermano menor. El detalle es este. ¿Se da usted cuenta que el padre no lo juzga? Pero el hijo mayor sí. ¿Sabe usted que mucha gente no quiere regresar por el temor de el qué dirán? ¿Qué me van a decir? ¿Me van a juzgar? Mucha gente no quiere regresar por eso. Porque muchas personas, reconociendo su error, dice: es que si yo regreso me van a tratar mal. Pero vemos al Padre que no trata mal. Vemos al Padre que no juzga. Sin embargo, vemos a uno que sí. Ahora, el que juzga es el que está con el Padre, sirviéndole al papá. O sea que de alguna manera el hijo mayor también puede representar a la iglesia y sobre todo a los que más tiempo tienen. Pastores, copastores, gente que tiene años sirviendo en la iglesia. Que tristemente de repente alguien falla y lo primero que pensamos es: ¿y cómo es posible que tengan a esa persona ahí? ¿Y cómo es posible que esto? ¿Y cómo es posible que el otro? ¿Ya se fijó lo que dijo? ¿Ya se fijó lo que hizo? ¿Y ya se fijó que nunca esto? ¿Ya se fijó cómo viene? ¿Ya se fijó cómo viste? ¿Ya se fijó cómo esto? Iglesia, y en vez de muchas veces ayudar a la persona que está batallando con su situación, en lugar de levantarlo, lo alejamos más. Pero bueno, para esto está la palabra de Dios, para enseñarnos. Para esto está la palabra de Dios, para instruirnos. Yo sé que todos los que estamos aquí, en algún momento, hemos sido el hijo menor. Pero iglesia, tengamos cuidado en un día no llegar a ser como el mayor. Si el Padre no lo juzgó, si Dios no los juzga, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? Y mucha gente, aun y cuando el Señor los llama, les cuesta trabajo seguirlos, le cuesta trabajo entregarse por completo por esa situación con la que están batallando y luchando. Ahora, Lucas capítulo 5, por favor, en el versículo 8. Lucas capítulo 5, versículo 8. Bueno, este es el contexto de nuestra palabra rema. Todos ya sabemos cuál es. Recuerde que en el contexto, Simón Pedro está viendo el milagro más grande que nunca antes había visto en su vida, con el hecho de tener una pesca tan grande, cuando Jesús le ordena y le dice: regrésate y vuelve a echar las redes, pero ahora hazlo en mi nombre. Dice la Biblia que la pesca era tan grande que la barca de Simón Pedro se hundía. Tuvo que hablarle a una barca que estaba al lado y ambas barcas se hundían. Al presenciar Simón Pedro este milagro tan grande, mire lo que pasa.
Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Mire, él estaba reconociendo en ese momento su condición. Él en ese momento no se sentía digno ni siquiera de estar frente al maestro. La que sigue, por favor. Porque la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, todos estaban atemorizados. La que sigue. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. La que sigue, por favor, y ahí está nuestro versículo rema. Pero escuche esto, por favor. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas. Yo me imagino esa escena. Me imagino a Simón Pedro arrodillado frente a Jesús diciéndole: Señor, no soy digno de estar siquiera frente a tu presencia. Ya sé que eres el Hijo de Dios y yo soy un hombre pecador. Me puedo imaginar a Jesús tomándolo de la mano y diciendo: levántate, Simón. No tengas miedo. Desde ahora tu vida será diferente. Ya no serás un pescador como hasta el día de hoy lo has hecho. Y entonces le dice: desde ahora serás pescador de hombres, que es nuestra palabra rema. Es decir, al igual que el hijo pródigo, que no se sentía digno de regresar a la casa del Padre, Simón Pedro no se sentía digno ni siquiera de estar frente al Maestro. Pero las palabras de Jesús limpiaron y quitaron esa culpa. Las palabras de Jesús. Mire, Pedro reconoció que él era pecador, pero al escuchar a Jesús que no lo condenaba, le hizo que finalmente tomara la decisión de seguirlo, de dejar todo y de seguirlo. Y yo no sé cuántas personas hoy no han tomado la decisión de seguir a Cristo por no sentirse dignos. Pero hoy Dios te está hablando a través de este mensaje. Y te dice: sígueme. Pero Señor, sígueme. Pero mira cómo estoy, sígueme. Pero Señor, es que mira así como estás. Así como estás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Le damos un aplauso a Dios? Déselo fuerte, 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 por favor. Y quiero terminar con este versículo, Hebreos 10:14, por favor. Hebreos 10:14. Este versículo le va a volar la cabeza. Es más, quiero que usted lo haga como, no sé, póngalo ahí en donde usted lo pueda tener siempre a la vista. Mire lo que dice la Biblia. Porque con una sola ofrenda, ¿a qué ofrenda se refiere? Al sacrificio de Cristo. Fíjese bien. Hizo perfectos. ¿Para cuándo? Para siempre. A los santificados. Y aquí hay una gran revelación. Porque muchas personas dicen: cuando yo sea mejor, cuando esté listo para seguir al Señor, lo haré. Es decir, la gente dice: ahorita no estoy bien, no soy una persona perfecta. Si usted quiere esperarse a ser perfecto, jamás lo va a hacer. Usted y yo no podemos ser perfectos por nuestros propios méritos. ¿Pero qué cree? Hubo alguien que hizo un sacrificio. Y ese sacrificio, el sacrificio de Jesús,
es el que a ti y a mí nos hizo perfectos. Así que si usted el día de hoy está batallando, luchando con alguien, he venido a decirte de parte de Dios que tú, si crees en el sacrificio de Jesús, eres perfecto delante de Él, no por tus obras, no por tu condición, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Dele fuerte, fuerte, fuerte el aplauso a nuestro Dios. Déselo fuerte.